Vamos a rogarle a Él que nos bendiga hoy, en esta tarde. Señor y Padre, hoy en esta tarde te damos muchas gracias. Primeramente por estar aquí, Señor. Tu presencia es lo que necesitamos. Es lo más importante, Señor. Si tú no estás aquí, nada de esto sirve para nada. Pedimos por tu guianza, sabiduría, por tu denuedo, Señor. Pedimos, Señor, que se nos sea impartido a cada uno de nosotros el alimento espiritual que nos hace falta, Señor. Porque cada quien tiene sus necesidades, tu palabra dice que cada día tiene su propio mal. Y nosotros, Señor, mientras estemos en esa tierra, siempre vamos a estar luchando para seguir adelante, para buscar las cosas que a ti te agradan, para ayudar, para ser ejemplo. Y en todas esas cosas te necesitamos a ti. Necesitamos tu consejo, tu guianza, tu fortaleza, valentía, tu bendición. Y hoy una vez más venimos a recibir eso, Señor. Tu sabiduría, porque tu palabra, Señor, dice que en ella os parece que está la vida eterna. Venimos a buscar la confianza y la esperanza que solamente vive nuestro Señor Jesucristo, cuya palabra dice que es el camino, es la verdad y la vida. Toma control de esa reunión, ata al enemigo, échale fuera. Que podamos entender tu palabra, te lo rogamos, Señor. Pero que definitivamente nadie, Señor, quede vacío. Nadie quede con dudas, nadie quede pensando que algo no quedó de acuerdo, no. Que todos podamos quedar unánimemente de acuerdo en tu palabra, que podamos entender y que podamos esclarecer toda duda, Señor, te lo rogamos. En el nombre precioso de Jesús, úsame como tu instrumento, te lo ruego, Señor. Pues nada, de nada sirve hablar palabras de hombre, Señor. No, Padre, queremos ser edificados. Y la única palabra que edifica es la tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén y amén. Hemos estado hablando, hermanos, acerca de las señales antes del fin. Hemos estado hablando del principio de dolores. Y miren, hermanos, quisiese yo decir que todo va a mejorar, pero tal parece que no va a ser así. Ahorita ya hasta miedo me da entrar a Facebook, a YouTube, porque nada más entro y veo desastre tras desastre que está ocurriendo, que sin inundación, que se deslizó un pedazo de hielo enorme y inundó y hundió a cientos, miles de personas en lodo y los andan buscando, cientos, decenas desaparecidos, muertos, y en otros lugares que se inundaron, el viento, 2 tornados, levantaron gente, se murieron. Todo eso está pasando no hace años, no hace meses, hermano, esta semana, hermanos, todas esas cosas están pasando. Hermanos, cada vez que se acuesten, denle gracias a Dios que ahorita estamos bien. Pero para estas cosas no hay dirección, hermano. Dios es justo y agarra, como dijéramos aquí, parejo. Y en esas circunstancias estemos preparados y dice la palabra del Señor, oremos. Oremos, hermanos, para que no entremos en tentación. Para que prevalezcamos fuertes. Para que tengamos valentía en el corazón. Hermanos, la palabra del Señor dijo, no temas. La palabra dice, no temas. Porque Él está contigo. Él está con nosotros. No temas. Pero no es fácil, hermanos. No es fácil. Y les voy a decir por qué. Ustedes pensarán que como predicadores, pues nosotros estamos más preparados. Nosotros tenemos menos miedo. Tal vez nosotros estamos más espirituales. Pero hermanos, déjenme decirles una cosa. Solamente de ver todas esas cosas que están pasando, se llena mi corazón de miedo, hermano, de temor. Y dice el Señor, no temas. Y yo temo. Y me siento mal y digo, Señor, yo no debería de temer, pero temo. Y tengo miedo.
de todas esas cosas que están pasando. Pero hay una cosa que hemos repetido una y otra vez a lo largo de las predicaciones, hermano. No podemos desistir, no podemos dejar de perseverar, no podemos acostarnos, hacernos un novillo y estar ahí acostados sintiéndonos mal por nosotros mismos, sintiendo miedo y llorando y lamentándonos por nosotros mismos. No podemos hacer eso, hermano. No podemos, no debemos. Porque la esperanza que hay en Cristo Jesús es la que nos levanta, hermanos. Hace unos momentos, por no decir que hace unas horas, en la mañana, estaba trabajando, estaba viendo algunos videos, estaba viendo todo eso que estaba pasando, que les acabo de contar. Porque no es algo que sucedió hace años, no, ahorita. Y vino ese temor en mi corazón y fíjense el pensamiento que me vino a la mente primero. Pues si ya nos vamos a morir, ¿para qué sigo trabajando? Si ya nos vamos a morir, ¿para qué pienso en el futuro? Si no vamos a escapar de esto, ¿ya para qué me esfuerzo? ¿Ya para qué sirvo? ¿Ya para qué sigo? ¿Ya para qué camino? ¿Ya para qué? Eso, hermanos. Pensamientos malignos. Y me estaba yo acostado en mi cama boca abajo y esos pensamientos venían a mi mente, hermano. Pero yo tengo una confianza. Y yo se los predico, comparto y los exhorto. Porque no lo he hecho una, no lo he hecho dos, lo he hecho innumerables veces y siempre, hermanos, esa es la respuesta. Orad para que no entréis en tentación. Esa es la respuesta, hermano. Dije yo, miren, hermanos, ¿han visto a veces en programas de televisión o en caricaturas o cosas así donde por lo regular está una persona queriendo hacer algo malo y entonces le aparece como un diablito aquí en la izquierda y un ángel en la derecha? Bueno, no es que yo viera aquí un personaje y aquí otro personaje, no, pero yo mismo me cuestionaba mi tristeza, mi angustia, y yo mismo me respondía a través de la palabra. ¿Cómo vas a estar así? No. Fíjense, yo pensaba, ¿para qué sigo? Y tenía miedo, digo, porque si yo puedo estar preparado, y si yo me preparo, ¿y mi familia? ¿Qué va a hacer de mi familia? Y si no alcanzan, y si no tienen tiempo de arrepentirse, ¿qué sentido tiene si me voy yo y ellos no? Y eso me angustiaba, hermanos. Y lo primero que me vino a la mente fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿O acaso no has creído? ¿O acaso no has creído? Si no has creído, olvídate, no pasa nada. Síguete lamentando en tus ideas ahí. ¿Tú has creído? Levántate. Tienes responsabilidad. Ora por tu familia. Ora, platica con ellos. Compárteles la escritura. Compárteles la palabra. Hermano, yo tengo familia que no le hablo de la palabra del Señor porque hace mucho tiempo ya dijeron, yo no quiero saber nada. Y eso, hermanos, para mí ha sido así como, ya no vuelvo a hablar con ellos, porque ellos mismos me han dicho, ya no quiero. Pero eso no quiere decir que en mi corazón me he dejado de preocupar por ellos. Yo oro por ellos, yo los amo, yo quisiese que ellos conociesen de la palabra del Señor. Y si ya conocen, yo quisiese que conociesen al verdadero Dios. No a ese Dios que predican allá afuera, al que es fácil, al que no le importa lo que hagas, al que no busca la salvación de tu alma. No, ese no es el Dios de los cielos, ese no es el verdadero Dios. El verdadero Dios es amor, pero es justo. Ese Dios es leal. Ese Dios hace justicia, pero también dice que es fuego consumidor. Hermanos, dice que ese Dios, nadie se burla de él. Ese mismo Dios que es amor, pero que también es justo, pero que también es todo consumidor, es el Dios que está escrito en la palabra y que debemos respetar y que debemos darle su lugar en nuestra vida porque Él es la vida.
Lo hemos repetido una y otra vez, hermanos, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Pero hermano, está hablando de Jesús y Dios es otro. No, es el mismo. Porque en ese mismo versículo donde dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, entender que has visto al Padre porque ya me has visto a mí. Entender que yo soy en el Padre y Padre es en mí. Uno somos. El Señor Jesús, el Padre, el Espíritu Santo es el mismo ser, hermanos. Nada más que se manifiesta de una forma diferente, pero es el mismo Dios. Hermano, no entiendo cómo se puede manifestar tres en uno. Hermano, ¿que eres Dios? Hermano, estamos sujetos a lo terrenal, pero podemos entender una cosa. Tenemos alma, espíritu y cuerpo. Y las tres cosas coexisten en nosotros y complementan. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros desfallezcamos o cuando el Señor venga por nosotros por segunda vez, ¿saben qué se va a quedar en la tierra? Lo terrenal. ¿Y qué es lo terrenal, hermanos? La carne. ¿Por qué? Porque polvo eres y al polvo volverás. La carne va a volver a la tierra, hermanos. ¿Qué queda? El espíritu y el alma. Dice la palabra del Señor que cuando Él venga por segunda vez o nosotros desfallezcamos, Él va a tomar el aliento de vida, que es el espíritu. El espíritu que fue puesto en nosotros desde el principio de nuestra creación. Dios sopló aliento de vida. Dice, Dios tomó polvo de la tierra y sopló sobre él aliento de vida. Y ese aliento de vida es el espíritu. Y ese vuelve al Padre. ¿Y qué queda, hermanos? Queda el alma. El alma es inmortal. Es eterna. Esa alma inmortal y eterna, hermanos, es la que va a ir a juicio. Esa alma inmortal y eterna es la que va a ir a juicio. Y como así, con esa inmortalidad y eternidad, va a ir al cielo o al infierno. Ahora, en retrospectiva, en todo lo que yo estaba pensando en ese momento, hermanos, no sé ustedes, porque cada quien, como dijeran, cada quien tiene un mundo en su cabeza. Piensan muchas cosas, pensamos muchas cosas. Y decía yo algo negativo y me contestaba yo mismo con la palabra del Señor, porque eso es lo que hace el Señor en nuestros corazones, hermanos. Cuando Dios se instala en tu corazón, no permite que tú desfallezcas. Orad para que no entréis en tentación. Hermano, en ese mismo momento me puse a orar. Y le decía al Señor mis dudas. Lo que yo les comentaba, yo se lo decía al Señor, Señor, siento esto. Señor, tengo miedo. No debería de tener miedo, pero tengo miedo, Señor. ¿Qué hago? Y me sentía en ese momento como cuando ves la tempestad y ya no tienes nada que hacer, mejor lo agarras y te sientas en una esquinita para ver si a lo mejor huyes de la ira. Así me sentía en ese momento. Y le pedía al Señor, le rogaba al Señor. Y el Señor me contestaba con su palabra y me levantó, hermano. Y dije yo, no puedo estar así. Yo lo he predicado una y otra vez. Hermanos, les puedo afirmar que la fortaleza que tal vez nosotros al escuchar su palabra podamos recibir, yo la recibo al doble, hermanos. Porque tal vez ustedes piensen que esta prédica se preparó para todos ustedes. Pero eso es lo que yo recibí de parte del Señor y yo se los comparto a ustedes. Tuve miedo, hermanos, en ese momento. Y la palabra del Señor me contestó. Y me levanté y dije, no puedo seguir así. No puedo seguir así, porque todavía faltan muchos. Todavía faltan muchos y tú eres instrumento del Señor. Hermanos, todos nosotros, quienes hemos recibido la palabra del Señor, quienes hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, quienes hemos cumplido sus mandamientos, quienes estamos luchando día a día por hacer lo bueno delante de sus ojos, hermanos, somos instrumento de Dios.
Y esforcémonos, hermanos, para ser vaso de misericordia. Porque si nosotros caemos en la desobediencia, vamos a seguir siendo instrumentos, pero no el tipo de instrumento que tú quisieras ser, sino vamos a ser para vaso de deshonra. Me levanté y dije, hay mucho más que hacer. No podemos lamentarnos, no podemos pensar. Fíjense, recordarán que la semana pasada hablábamos de ese gobernante israelí que decía que debía matar 30, 40 personas diarios para que aprendieran. Y que había algunos israelitas que decían, que les preguntaban que por qué mataban a los niños, a los ancianos, y no hacían nada malo. Que decían que todos ellos eran potenciales terroristas. Recordarán la parábola del rey que le perdona una gran deuda a su siervo. Y que ese siervo va y le pide una deuda más pequeña a su consiervo y no se la perdona. Y el rey enfurecido lo encarcela y le quita todo lo que tenía. Bueno, Dios, hermanos, no nos juzga a nosotros por lo que podamos hacer. Hermano, alguna gente se pregunta, si Dios sabe lo que va a pasar, ¿por qué lo permite? Y fíjense la incoherencia de cosas que puede pensar uno, porque uno tiene la mente terrena. La palabra dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos. Más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. ¿Sí? O sea, si nosotros queremos entender lo que Dios está pensando, olvídate, no lo vas a lograr. Pero fíjense nada más, Dios no te juzga por lo que tú pudieras hacer en el futuro. Dios sabe qué vas a hacer en el futuro, pero no te va a condenar por eso. Dios siempre va a estar en la oportunidad de que tú reflexiones, te va a mandar palabras, te va a mandar profecía y te va a decir, eso es lo que viene, tú decides. ¿Quieres hacer el bien o quieres permanecer en el pecado? Y te va a estar, insiste, aunque Él sepa que tal vez no vas a cambiar. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios es un Dios justo y Dios no te va a condenar por lo que sucede en el futuro. No, Dios te va a condenar por lo que sucede en el presente. Dios perdonó tu pasado, mas juzga tu presente, no tu futuro. Imaginad, hermano, que un día viniera Dios y tú estás muy tranquilo y te diga, te vas al infierno y te dice, Señor, ¿por qué? Si me estoy esforzando. Porque yo sé que en el futuro me vas a fallar. Y por eso te voy a condenar desde ahora. Dios no hace eso, hermanos. Y estos gobernantes israelíes y todos esos que tienen esos pensamientos están haciendo exactamente lo que Dios no hace con nosotros, hermanos. Y lo que Dios hizo con ese siervo, que no le perdonó la deuda a su consiervo, lo mismo va a hacer con el pueblo de Israel por la desobediencia, hermano. El mismo error están cometiendo hoy en día. Y vuelvo a repetir, hermanos, yo no estoy ni a favor ni en contra de nada. Yo no juzgo al pueblo de Israel como un todo. Así como hay mexicanos buenos, hay mexicanos malos, hay mexicanos que se esfuerzan, hay mexicanos que no se esfuerzan. Hay israelitas que se esfuerzan, hay israelitas que creen en el Señor Jesucristo, hay israelitas que no creen en el Señor Jesucristo. Yo no voy a juzgar a un pueblo entero por unos pocos gobernantes. Pero ciertamente esos gobernantes están haciendo mucho daño. Oremos, hermanos, para no entrar en tentación. Porque hay mucha gente que hoy en día tiene un pensamiento muy cerrado, hermanos. Y el gobernante de Israel dice que eso a todos los israelitas, quémenlos. Más o menos están diciendo. Mátenlos. Todos los israelitas, mátenlos. Son malos. Lo mismo que hace el pueblo de Israel con los palestinos, ahora el mundo piensa del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tienen un pensamiento cerrado y no están viendo el panorama general, hermano. Y Dios en su palabra siempre nos enseñó a ver el panorama general de las cosas.
¿Qué nos dice la Escritura? No juzguéis para que no seáis juzgados. No dice la palabra del Señor que con la regla que medís serás medido. Que con la vara que mides serás medido. Hermano, todas esas cosas ya están pasando. ¿Qué hago ahora? Si me viene el pensamiento de ¿para qué me esfuerzo? Y de todas maneras, ¿para qué sigo trabajando si todo se va a ir? ¿Para qué si vamos a sufrir hambres, pestes, terremotos, tsunamis, tormentas, huracanes? ¿Para qué? ¿De qué sirve que yo esté construyendo aquí todo esto y todo se lo va a llevar? ¿Para qué? Isaías. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 43. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, vamos a leer el versículo 19. Isaías capítulo 43, versículo 19, dice la palabra del Señor. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué significa esto, hermanos? En los tiempos de Juan el Bautista, ¿saben qué decía? ¿Qué predicaba? Él decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Enderezad las sendas, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y le preguntaban, ¿a qué había venido? Vine a preparar el camino. A preparar el camino para uno más grande. Y hermanos, Juan el Bautista preparó el camino para el Señor Jesucristo. Y para cuando llegó el Señor Jesucristo, Juan Bautista bautizó al Señor Jesucristo. Y él mismo sabía que no era ni digno de desatar la correa de sus sandalias, y aún así lo hizo porque era necesario. Juan Bautista ya no está, pero ahora estamos nosotros. Y Dios nos ha dejado para preparar las sendas para la segunda venida del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cómo se preparan las sendas para la segunda venida del Señor Jesucristo, hermanos? Compartiendo su palabra. No les digo prediquen, porque incluso la predicación es un ministerio que a cada quien se les ha entregado de forma diferente. Compartir, hermanos. Porque el compartir, el dar testimonio es de todos. Grandes y pequeños, viejos y jóvenes, para todos, hermanos. Me he encontrado muchas veces con muchas personas que siempre que les digo, hay que predicar, hay que compartir, hay que llevar la palabra, siempre hay una duda, hay un tope en sus vidas que le dicen, hermano, pero yo no sé predicar. Y la respuesta siempre es la misma. Hermano, no necesitas saber predicar, porque para profetizar, para ser un enviado, para ser maestro, para ser pastor, para ser profeta, para lo que sea que el ministerio que Dios te dé, vas a necesitar hablar, sin importar cuál ministerio sea. Vas a necesitar hablar, y vas a hablar de su palabra, y vas a hablar de lo que Él hace en tu vida. Y hermano, cuando tú compartes eso,
Estás sembrando una semillita de la palabra del Señor en el corazón de esa persona. Y con eso estás preparando el camino para la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿O crees que en balde dice la palabra del Señor que vosotros sois la luz del mundo? Vosotros sois la sal de la tierra. No se lo dijo a sus discípulos como tal, se lo dijo a todos, hermanos. A todos. Enderezad las sendas del Señor, hermanos. Si tú quieres sentirte asustado y permanecer en la inutilidad, esa es tu decisión. Pero si conoces la palabra del Señor y dices, no debo, pero ¿qué debo de hacer? Si no puedo yo rendirme, ¿qué debo de hacer? No sé qué hacer. Levántate, hermano, y habla del Señor. Habla del Señor, habla de lo que Él ha hecho en tu vida. Habla de lo que tú entiendes de Él. Habla de tu vida, habla de tu pasado, habla de lo que Él ha hecho y la transformación que ha hecho en tu vida. Hermano, yo no me sé el versículo. Esfuérzate. Lee la palabra del Señor. Hermanos, hay gente que me ha dicho, hermano, yo no sé leer. Y hoy en día, hermanos, la tecnología está muy avanzada, lo suficiente. Y a muchos les ha sido estorbo. Pero cuando la tecnología se usa bien, hermanos, es de mucha bendición. Hay gente que me dice, hermano, yo no sé leer. Agarro, me compro una bocinita, hermano, hace unos 20 años todavía te comprabas una bocina y costaba mucho. Como quieres comprar una bocina y tenías que ahorrar y comprarte. Ahora, hermano, te compras una bocina así chiquito, 100 pesos. Te descargas de internet toda la Biblia en audio, hermano. Ya está, para que cualquiera la pueda. Toda la Biblia en audio. No sabes leer, la puedes escuchar. No sabes leer, júntate a alguien que sí sepa y que esté leyendo la palabra y léanla juntos. Hermano, yo no sé leer. ¿Puedo leer contigo? ¿Puedes recitarlo para que yo escuche lo que estás leyendo? Hermano, si ese es un hermano verdadero, no se va a negar a leer y a compartir la palabra contigo. Pero hay mucha gente, hermanos, que no se esfuerza. Y dice, no, es que no sé leer, y no, es que esto me pasó, no, es que lo otro, no, es que... Y por eso no leo la escritura. Hermano, yo conozco a un hermano que ya tenía 40 y tantos años y no leía. No sabía leer el hermano. 40 y tantos años. Conoció de la palabra del Señor a sus 40 y tantos. Y él dijo, yo quiero leer. Y se puso a aprender a leer, hermano. Y miren, yo lo he visto leer la palabra del Señor y no lee fluido. Se traba y todo lo que tú quieras. Pero lee el hermano. Y cuando predica, agarra y todo lo escribe en su cuaderno. Porque él dice que no tiene mucha memoria. Lo escribe en su cuaderno. Y tal vez no sepa escribir ni leer tan bien, pero él lo escribe todo y cuando él predica lo lee en su cuaderno. Y lento, hermano. Lo lee lento y entrecortado a veces. Pero hermano, a sus 40 y tantos se puso a aprender de cero a leer, hermano. Él se esforzó y Dios le dio la oportunidad. Y ahora él lee su palabra. No necesita que nadie le ayude, él puede leer la palabra del Señor por su propio esfuerzo. Hermano, yo ya no veo. Escúchalo. Hermano, yo no tengo el aparato, yo no sé cómo. Júntate a alguien. Hermano, hay unas personas allá en China. Ya ven que en China ahorita está prohibido compartir la palabra del Señor. Bueno, pero esa gente cree. Y cree de verdad, hermanos. Y se esfuerzan por conocer la palabra del Señor. ¿Qué hacen? Cruzan la frontera, hermano. Cruzan la frontera de China al otro país vecino
para que les lean, no para que les prediquen, hermano, no para que les prediquen la palabra del Señor, para que les lean la Biblia. Dice nada más. Y tú dices, no, es que yo no puedo, no es que yo no tengo, no es que... Hermano, si no puedes es porque no te has esforzado verdaderamente. Y miren, hermanos, aquí estamos libres. Está la Biblia en el teléfono, está la Biblia en la tablet, está la Biblia en el libro, la puedes comprar donde tú quieras, nadie te prohíbe nada. Y no lo leen, y no se lee, y no se tiene el querer, así como el hacer. Cuando venga Dios, no le vas a poder decir, es que yo no sé leer, Señor. Dios sabe que en tu corazón no te esforzaste. Y miren, hermanos, cuando se trata de las cosas del corazón, es lo mismo que sucede con la viuda que puso las 2 blancas en la ofrenda. Tal vez no pudiste hacer mucho. Tal vez comparado con los demás hermanos, lo que tú hiciste es muy poco. Pero Dios sabe que cuando tú intentaste e hiciste su obra, diste todo lo que tenías y con eso basta a los ojos del Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál es el estándar? El estándar es, dalo todo. Esfuérzate al máximo, esfuérzate en todo lo que tú puedas. Si necesitas aprenderte textos bíblicos, apréndete textos bíblicos, hermano. A cada quien se le da talento. Hay gente que lo aprende de memoria, fácil. A ese Dios le dio más, también le va a pedir más. Hay gente que no aprende rápido y se tiene que esforzar muchísimo, hermanos. A ese Dios le dio menos, pero también le va a demandar menos. No hay injusticia cuando se trata de las cosas del Señor, hermanos. Si algo tenemos que hacer sobre esta tierra antes de que venga el terror, el tsunami, el tornado, el terremoto, todas esas cosas que tan atemorizan el corazón, es enderezar las sendas y preparar el camino para la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque esa inversión de nuestro tiempo y espacio hará tesoros en el reino de los cielos, hermano. Eso sí hará tesoros en el reino de los cielos. Porque dice la palabra del Señor que no hay cosa que hagamos para Él que no haya de ser recompensada. Todo lo que hagamos en su nombre para honra y gloria de Él, todo tiene recompensa, hermanos. Así que por eso no te preocupes. Aunque no deberíamos, hermanos. Yo he visto gente que dice, yo te ayudo porque Dios me va a dar más. Hermano, no pienses eso. Si Dios no te da más, entonces no lo vas a hacer. Dice la palabra del Señor, ¿acaso el vaso le dirá al alfarero, yo no quería hacer vaso, yo quería hacer otro utensilio? No. El alfarero tiene potestad de hacer con el barro lo que él quiera. Y aún así será justo. Porque es el alfarero. Hermanos, si Dios quiere acabar con nosotros sin ninguna explicación, bien puede y con justa razón, pues Él es el creador. ¿Quién somos nosotros para contender contra Dios? Pero no se preocupen, hermanos, Dios no es así. Dios no es así de temperamental, hermanos. Dios es bondadoso, lleno de gracia. Y a pesar de que no deberíamos recibir nada, todo lo que hayas no quedará sin recompensa. Así que sentámonos gozosos, que nuestro Dios grande y poderoso nos recompensará. Pero aún si no lo hiciera, hermanos, no desfallezcamos, no dejemos de esforzarnos, no dejemos de buscar más de Él, no nos rindamos de caminar, hermanos. Acompáñenme en el libro de Lucas, capítulo 18, del versículo 1 en adelante.
Lucas capítulo 18, del versículo 1 en adelante. ¿Tenemos? Lucas 18:1 dice, el Señor Jesús está hablando en esa parte, ¿eh? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni tenía, ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y aquí viene lo importante, hermanos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué significa eso, hermanos? Si ya sabemos que todo esto va a acontecer, va a pasar, va a ser terrible, hermanos. Eso no lo vamos a negar. Va a pasar. Pero dice el Señor, orad para que no entréis en tentación. Orad para que cuando venga la tribulación, Dios esté detrás de ti, cuidando de ti. Hermanos, en una ocasión atropellaron a mi mamá. Iba en su moto y un carro llegó por detrás y la atropelló. El mundo dirá, si Dios la cuida, entonces ¿por qué permitió que la atropellaran? ¿Saben qué dijo mi mamá? Gracias a Dios porque mantuve mi vida. Gracias a Dios porque no permitió que me pasara algo peor. Esa es la diferencia, hermano, entre el mundo y el que ama al Señor. Esa es la diferencia, hermanos, entre lo que el mundo recibe y lo que Dios hace en la vida. Dios no quita los problemas, pero Dios está contigo cuando estás en problemas, hermanos. Cuando tú tengas el problema, Dios aparecerá ahí. Dios estará ahí y te librará. Te dará fuerzas, te sustentará y te sacará de las tinieblas. Eso en el mundo nadie lo hace, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace el Señor así? Porque, hermanos, nosotros somos malagradecidos. Y si Dios no nos mostrara su gloria de esa manera, no le agradeceríamos nada. Hermanos, si tú vas y le regalas algo a alguien valioso, pero si esa persona no entiende el valor de lo que tú le das, no lo va a apreciar, no lo va a cuidar. Pero hermano, si tú vas y esa persona se esfuerza por adquirir lo que tú le estás dando, hermano, eso que tú le das adquiere un valor inestimable a sus ojos. Por eso Dios no nos libra totalmente de los problemas, porque si no, tú dirías, pues era normal, fue coincidencia, no pasa nada. Y ni gracias a Dios das. Hace unos días, yo les he comentado, hermanos, las cosas que nos pasan en el camino. Y ustedes saben que hemos venido constantemente, no hemos fallado, ni un solo día. Pero eso no quiere decir que no nos pasen cosas, hermanos. Nos pasan cosas. Y Dios nos libra. Y grandemente, hermanos, con milagros tan maravillosos, hermanos. Y yo he intentado, y me lo digo constantemente para que no se me olvide, si esto hubiera escalado más, hoy yo mismo estaría llorando tal vez,
lamentando, rogándole al Señor porque me ayudara, pero Dios me libró y eso se lo agradezco. Hace unos días íbamos para San Marcos. Ustedes saben que en esa carretera le gusta al tráiler bajar por esa carretera. Esa carretera está bien delgadita. Y todos dicen, ahí los trailers no deben de venir, pero por ahí se vienen. Y mero en las curvas, hermanos, siempre el trailer agarra más del carril de lo que merece. Hace 2, 3 semanas, no tiene mucho, hermanos. Nos tocó. Mero en la curva, hermanos, vi una luz y presentí, porque se vio una luz muy grande, dije, híjoles, que no sea trailer, que no sea trailer. Menos en la curva, hermanos, justo en la curva. Pudo haber sido más atrás, pudo haber sido más arriba, pero fue en la curva. Y cuando dije que no sea tráiler, y que veo, y era tráiler, hermano. Y agarró el tráiler, sin dudarlo, agarró medio carril extra. Se abrió, porque era un tráiler largo. Entonces ya ven, si el tráiler quiere pasar, tiene que agarrar. Y hermanos, la última vez que nos agarró algo similar, nos agarró menos aquí, en el derechito de Lomas de Chapultepec. Ya ven que ahí está como una salida hacia la carretera hacia allá. Y esa vez nos salimos hacia la carretera y no pasó nada. Pero esta vez estaba el barranco, no había nada, hermanos. Con la bendición del Señor y con la intuición que me dio en ese momento, me dio paz, me dio calma, hermanos. No di volantazo, salimos, agarré el pellizco de tierra que sobresalía de la carretera, ahí, y ya nada más pensando a ver a qué horas terminaba de pasar el tren, no nos pasó nada, hermano. Yo no sé cómo cupo ahí, agarró como media carretera el trailer, no sé cómo cupimos, no sé cómo pasamos, pero pasamos, hermanos. Atrásito del trailer venía la ambulancia. Y eso me dejó reflexionando a mí. Yo le decía, si hubiéramos tenido un accidente ahí, luego tendría la ambulancia. Y hubiéramos dicho, gracias a Dios. Pero no sucedió. Y porque no sucedió, no le vamos a dar gracias al Señor. Hermanos, gracias, Señor. Yo venía en mi mente agradeciéndole al Señor. Y en mi mente yo venía diciendo, y si algo nos hubiera pasado, y estaríamos lamentándonos, y llorando, y sufriendo, y adoloridos. Pero no pasó. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque a veces es un instante lo que cambia la vida, hermano. Es un instante del pudo ser al no pudo ser lo que cambia a veces una vida completa, algo completamente diferente. Y en ese momento no fue. Pero aún así le agradecí al Señor como si hubiera sido. Porque Él nos libró con su mano poderosa, hermano. Seguimos leyendo. Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando vengan las tempestades, cuando vengan las cosas que van a venir, ¿permaneceremos, hermanos? Vendrá el Señor por segunda vez, eso ténganlo por seguro. Pero cuando venga, ¿estaremos prevaleciendo todavía? ¿Hallará creyentes? ¿Hallará gente que a pesar de las tempestades creyó y permaneció hasta el final? Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Hallará fe en la tierra? Para mí eso es consolación, hermanos. Porque hasta hoy en día testimonio tengo, hermanos, de que Dios me ha librado de la muerte varias veces. Varias veces, hermano. Y algún día tal vez algo pasará. Yo lo sé. Pero quiero la fortaleza que en ese día yo pueda decir, Señor, gracias. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Versículo 8. Versículo 9, perdón. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo
y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos en todo lo que gano, de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y en esa parte de la Escritura, hermano, quiero que entendamos una cosa. No es que no es que Jesús no fuera bueno, sino que quería que se entendiese que en esta tierra no hay ninguno bueno. Y Dios dice: soy. Cuando le dicen maestro, ustedes me llaman maestro, porque lo soy. Y Dios sabe, Jesús sabía que su testimonio era impecable. Él era digno de ser llamado bueno, pero no se iba a enaltecer delante de los demás diciendo: sí, yo soy bueno, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Si no hay ninguno, solo Dios. Los mandamientos sabes, versículo 20, los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo eso, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Tengo que dejar a mi padre, a mis hijos, a mi hermano, para poder seguir a Dios. Hermanos, dice la palabra del Señor: el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué significa? ¿Acaso dijo el Señor: el que ama a su padre y a su madre no es digno de mí? No. Dijo: el que ama más a hijo, a hija, a padre o a madre más que a mí,
no es digno de mí. Dios no dice no ames. Dios dice, ámenme a mí. Primer grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu corazón, con todo lo que tienes. Ese es el primer grande mandamiento. Hermano, si tú amas a Dios, Dios responderá con el mismo amor hacia ti. Y lo que tú no sabes, o tal vez ya sabes, es que tú no le amaste primero. Él te amó primero, hermano. Y ese amor que Dios derrama sobre ti, ya no va a ser el amor comparable que tú antes tenías con tu esposa, con tu madre, con tu padre, con tu hijo, con tu hija, con tu marido. No, va a ser aún más grande porque es el amor de Dios derramado sobre ti. Entonces no te preocupes por decir, entonces debo de dejar de amar a mi familia. No, los vas a amar todavía más. Pero para eso necesitas poner a Cristo en primer lugar. Porque Él cuidará tu casa, Él cuidará tu familia, Él cuidará lo tuyo. Y tú lo único que necesitas llevar es su yugo, que es fácil y ligero de llevar, dice la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Versículo 29. Y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. La vida eterna, hermanos. Eso es por lo que estamos luchando. Eso es por lo que estamos preparando el camino del Señor. Para eso estamos enderezando las sendas, hermanos. Para que cuando venga el Señor Jesús, hermano, haya fe en la tierra. Ya sabemos que muchos son llamados, pocos escogidos. Pero te aseguro que si tú no, o si nosotros no compartimos la palabra, los escogidos van a ser aún menos. Si ya de por sí son pocos, y van a ser menos todavía, por cuanto nosotros tuvimos la oportunidad de compartir la palabra del Señor y no lo hicimos. Les voy a responder todo esto con 2 versículos de la palabra del Señor. El primero dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el segundo, vamos a buscarlo primero. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 17 de la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Dice, vamos a leer desde el versículo 10. Santiago, capítulo 4, versículo 10 dice, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Que entra en el mismo contexto de lo que hemos estado leyendo, hermanos. Humillaos. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Dice, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
Hay un pensamiento que yo he tenido muy sencillo. ¿Cómo saber cuando tú estás murmurando de tu hermano? Porque para excusas siempre hay. No estamos diciendo nada malo. Bueno, la regla es fácil. Si lo que estás diciendo no te atreves a decirlo frente a tu hermano, estás murmurando. Así de sencillo. ¿Por qué no lo dices cuando está tu hermano? ¿Y por qué cuando no está él sí lo dices? Es murmuración. Fácil y sencillo. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros no somos jueces, hermanos. Uno solo es el dador de la ley y que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos. ¿Y haremos esto o aquello? Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Id por todo el mundo y predicad el evangelio del reino de Dios a toda criatura, dice el Señor. Dad testimonio de mí a todas las naciones de la tierra. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Por qué te arrepentiste? ¿Cuál fue tu arrepentimiento? Compártelo. Compártelo. Si es para edificación, compártelo. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros nos debemos guardar, no precisamente porque sea algo malo, sino para que, como dice la palabra del Señor, no te enaltezcas. Si es para edificación, lo compartes. Si no es para edificación, guárdalo. Yo escuchaba de gente, por ejemplo, yo no sé si así lo pedían ellos, pero había predicadores que por lo regular esto pasa mucho en Estados Unidos. Decían, el pastor tal, y pasaba y le aplaudían al predicador. Hermano, ¿por qué le aplauden? Pues, ¿qué es el predicador? Instrumento nada más. Dice, humíllate. Y el predicador, en vez de decir, no, todavía lo presentan el pastor tal, y con tantos lugares, tantos templos, ganador de tal premio y predicando en tantos lugares diferentes, con habla en tantos idiomas y miren, con la corbata ya así. No, hermano. Si es para edificación, se comparte. Si no es para edificación, hermano, guárdatelo. Si tú hiciste una buena obra y quieres dar ejemplo de lo que se debe hacer, lo compartes. Si alguien quiere hacer algo similar y tú tienes el conocimiento de cómo empezar y cómo aconsejar, lo compartes. Pero si nada más vas, no, yo he hecho esto, yo he hecho el otro, yo ayudé aquí, ese que ves ahí, yo lo hice, yo lo levanté. A ese joven que estás ahí, yo le prediqué. Yo fui el que...
Hermano, está acabada la obra de esa persona. Totalmente muerta esa obra. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Me llené de temor, hermanos. Y como muchas veces levanté mi voz a mi Señor, Él me contestó y me volví a levantar, hermanos. Yo no me avergüenzo, hermanos, porque de tener estos pensamientos o de que me lleguen tales cosas, hermanos, todos somos carne y todos estamos en la misma lucha. Yo se los he dicho, hermano. El predicador no es más que el que escucha, y el que escucha no es más que el predicador. Todos estamos en la misma vida, en el mismo caminar. Algunos tal vez tengan más que otros, pero a ese le van a pedir más, y al que tiene menos se le pide menos. Eso es justo. Entonces, ¿qué nos queda? Esfuérzate. Esfuérzate, hermano. No tengas miedo. No tengas miedo de la tribulación. No tengas miedo de dar su palabra, de compartirla. Hermanos, antes, hasta decirle a alguien, Dios le bendiga, hermanos, no me atrevía. Me daba vergüenza. Y miren, yo por mi cabeza pasaban innumerables cosas que va a decir, que va a pensar, que me va a decir. A lo mejor se enoje porque le diga Dios le bendiga. A lo mejor ese no cree en Dios y si le digo Dios le bendiga se va a enojar. Hermanos, hasta hoy en día, de todas las personas que le he dicho Dios le bendiga, ninguna se ha enojado. Y hasta me han respondido igualmente, que a usted también Dios le bendiga. Pero a veces nosotros, nuestro propio temor, nos encarcela. Nuestras propias dudas, temores y amargura nos encarcelan y nos detienen de hacer la voluntad del Señor. Somos un cuerpo en Cristo, hermanos. Lo que uno no puede hacer, lo hace el otro. No todos son manos, no todos son pies, no todos son ojos, no todos son bocas, pero somos un mismo cuerpo. Y lo que no hace el pie, lo hará la mano. Lo que no hace la mano, lo hará el pie. Pero si el pie puede hacerlo y no lo hace, entonces es inútil, hermanos. Es inútil. Y al miembro que no es útil, hermanos, se hace flaco, se desnutre. ¿Han visto alguna vez a una persona que es parapléjico? Anda en su silla de ruedas, tal vez de manos, normal. Pero mira sus piernas, flaquitas, porque no se usan. Si un miembro del cuerpo no se usa, se debilita, hermano. Suena tan terrenal, pero es tan exacto, hermano, el ejemplo. Todo miembro que no es usado se debilita y se hace inútil, hermano. Y he tenido la oportunidad de ver un pie que no se ha utilizado en mucho tiempo, hermano, se hace fibroso. Se hasta truena el músculo. No seamos así, hermanos. No sea así entre nosotros. Todos seamos útiles. Y si no tienes algo, hermano, no tienes un ministerio, no tienes, pídelo. Dice el Señor, buena cosa pides, buena cosa deseas, pero pídela. Y no intentes inventártela tú mismo y decir, no, pues yo quiero hacer esto. No, pídelo al Señor y Él te lo dará. Primero pregúntale a Él. Y si tú deseas de corazón hacer su voluntad, Él te lo dará.
Y no importa qué tan fácil o difícil sea. Si es sencillo, hasta lo sencillo es honrado. Y Dios te ayudará en todo lo que tú quieras hacer, hermano. Pero enderecemos las sendas. Preparemos el camino, hermanos. Hace mucho tiempo decíamos, seguimos luchando con nuestros propios pecados, hermanos. Cuando deberíamos estar ayudando a los demás con sus luchas. No al revés. No debemos estar luchando con nosotros mismos. No, eso ya pasó. Nosotros debemos estar ayudando a los demás con sus luchas. Si no podemos hacer eso, hermano, no hemos ni empezado a caminar en el camino todavía. Apenas estamos a la puerta de entrada. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a rogarle a Él que nos bendiga hoy. Señor y Padre, lo que sea que tenga que pasar, pasará. Solo ruego a ti para que nuestra fe no falte, para que podamos permanecer íntegros, valientes. Tu palabra dice que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Danos tales espíritus, danos tales poderes. Que no nos falte, Señor, en la lucha que viene por delante. Y que podamos salir a esforzarnos, a compartir tu palabra. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos, Padre. Otra vez abriré ríos en el desierto, Espíritu, derrámale sobre tu generación. Otra vez abriré ríos en el desierto, Espíritu, derrámale sobre tu generación. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad sus sendas, porque ya viene el Rey. Allana, allana el camino del Señor,
Quitad las piedras de tropiezo, porque ya viene el Rey. Otra vez abriré ríos en el desierto, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad sus sendas, porque ya viene el Rey. Enderezad sus sendas, porque ya viene el Rey. Mañana, mañana, el camino del Señor, quitar las piedras de tropiezo, porque ya viene el Rey, porque ya viene el Rey, porque ya viene el Rey. Padre, llévanos por senda de justicia, que podamos hacer tu voluntad, esforzarnos, que la esperanza que es en Cristo Jesús permanezca en nuestros corazones todos los días de nuestra vida, y que no desfallezca nuestra alma y ser. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso, maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén.